Te voy a hacer un adelanto de los próximos trabajos para si tú vives en el área también lo visites conmigo, o si quieres ir estás invitado a que conozcamos este pedacito conocido como el río Licey para que tú veas las situaciones que está pasando. Esto es Boca del Licey y usted escucha la música alta, el detrimento del río. La calle llega hasta aquí. Voy a dejar este contenido para después porque es asunto de tiempo. Son varios temas los que vamos a tomar ahí, pero de camino para nuestro siguiente objetivo nos dimos cuenta del vertedero de Tamboril, que aunque hay una parte ya cerrada, estructurada, pues en cambio del otro lado sigue la actividad, o sea, cierran un lado y parece que lo mudaron a otro. Y eso involucra muchas situaciones. No sé si las autoridades están al tanto, pero este video lo van a ver en todas partes. Lastimosamente, lo que pensamos que ya había cerrado, hay cierto sector que aún lo mantiene activo. Y es que es un dinero, la basura es economía. Pero ¿a qué costo? Hay otras situaciones por encima de que no toda la basura está llegando al vertedero de Rafael. Pero vamos a ponernos positivo y miren cómo está la neblina. Pues si tú eres nuevo en este canal, hay unos videos caminando esta área de la cumbre, donde tiraron las hermanas Mirabal, el monumento de las hermanas Mirabal, los minguines, está todo por ahí. Simplemente tú entras a mi canal y lo encontrarás. Vámonos para nuestro siguiente objetivo. Porque yo te dije que llueve, trueve o vente, aquí sale un contenido. Y también yo he caminado toda esa área que tú estás viendo, Guravito de Yaroa, Laja de Yaroa, La Tinajita, todos esos lugares. También como Yásica arriba, Yásica abajo. Y nos dimos cuenta de la primera situación. Mira eso. Al percatarnos de eso, decidimos seguir buscando más lugares. Teníamos un objetivo en mente, pero al ver los ríos era complicado y no nos queríamos arriesgar así. De camino nos encontramos donde falleció Falcón, ese gran artista muy pegado en sus tiempos. Ya en Sosúa decidimos doblar a la izquierda antes del río de Sosúa. Y me percaté que el lugar es muy activo, parece que tiene una economía pujante. Qué maravilla que estos lugares estén así. De una vez vamos a un lugar que me dejó con la boca abierta, pero es maravilloso de visitarlo. Llegamos a un lugarcito aquí en Sosúa que tiene una entradita y pagamos 25 pesos. Le dimos a la doña. No paga eso, no importa. Para que el Ministerio de Cultura, Turismo y todo lo que tienen que ver verifiquen las áreas, el trabajo que estamos haciendo de medio ambiente, que no nos toca a nosotros, pero a mí me gusta y hay cosas que tienen que ver para creer. Lo único que el área está bien acondicionada y que no le di un acceso público al río, quizá por otro lado está. Y esto se llama el charco de Oni o el bañario de Oni. Parece que es visitado por los locales y muy bien conocido en el área. La verdad, miren cómo está el río Bellavista. Allá vemos a mi hermano Randy, ¿verdad? Mi inconveniencia con estos lugares así no es tanto la privatización. Bueno, sí, sabemos que tú no puedes tener una área privatizada, aunque esté en tu terreno. Tú tienes que tener un acceso al río, tienes que tener el acceso al río. Mi inconveniente es cuando lo privatizan, pero si esa privatización evita que esto se vuelva un lugar con basura, que lo dañen, pues hay algo que hacer. Yo entiendo de esa parte. 25 pesos, pues eso no es nada.
Y si eso lo limpian, encontramos basura. Ha hecho eso incontrolable, hay basura aquí. Pero tal vez se hace un aporte. Yo lo voy a tirar ahí. Voy a tirar a las redes. A ver si el gobierno hace algo. Sosúa necesita mucho de esto, pues. Así como está Sonador, puede estar Sosúa. Miren qué es lo que pasa cuando hay que pagar los 25 pesos. No hay mucho la diferencia. A mí no me, ese es mi problema cuando yo tengo que pagar y encuentro eso. Miren lo otro aquí. Otro chaiquito. Ay, mi inconveniencia. Miren los anafes. Puesto ahí. Unos kiosquitos. Para que usted venga y cocine. Qué maravilla. También me preocupa de camino que vi puentes sin ningún tipo de seguridad. Ahí se ve el río Bellavista en su parte. Bueno, la carretera no está tan mala para otro lugar. Esperemos que la terminen pronto. Es un poquito para los carros incómodo. Después de 8 kilómetros usted llegará a un cruce, el cual le digo que siga la mano derecha. Y ahí comenzará el descenso hacia el otro lugar que le dicen el Río Azul. Cualquier vehículo puede llegar, y más los buggy. Nosotros decidimos dar una caminadita, ya teníamos los pies entumecidos. Y como costumbre, para ir soltando el cuerpo para lo que nos espera. No se asuste si el puente no lo encuentra, está colapsado casi. Lo que sí hay es mucha basura y bulla de los alrededores. Parece que donde llega el humano llega a su costumbre. Un desfile de buggy le da entrada a esta hermosa vista. Mire ese charco. ¡Qué maravilla! Bajo agua y hemos encontrado este hermoso río azul. ¡Qué belleza! ¡Qué divino, qué divino! Voy por un senderito ahora. Es un tema. Al probarme el otro teléfono ustedes van a ver diferencia de imagen. Pero no sé. Van a tener que aguantar hasta un tiempo, no sé. Ahora la cosa no está muy buena para estar metiéndole en el equipo. Lo importante está encontrando el lugar, como se hacía antes. Y para adelante. Y miren qué interesante. Aquí el río ya no es azul. Se puso más turbio. A pesar de que está lloviendo ya en esta área. Pero ya no es tan azul aquí. Al percatarnos de eso le dimos para atrás y preste atención a lo que usted va a ver. Tenemos una discusión, yo y Randy. Randy dice que debe de ir azul completo. Y le estoy diciendo a Randy que no. Que el azul comienza ahí, si ustedes se fijan. Miren. ¿Usted ve? Qué extraño este río, hace así, para allá. Y como si de ahí manara el agua azul, naciera. El agua azul hace así y sigue para allá. Todo el río azul. ¿Vio? Qué extraño, Así de extraño es como se está derrumbando el puente, que posiblemente, vuelvo y repito, no lo vuelvan a ver. Ellos seguimos indagando y nos encontramos con más pozas azules. Miren la diferencia de más arriba y más abajo, que ya el río tomó su tono azul desde la parte que ya le mostré. Como comenzó a llover, no es recomendable quedarnos y decidimos irnos, no antes sin pasar por lo que le dicen la laguna de los judíos. Bastante grande es. Ojalá me permitan entrar algún día para yo mirar esa gran laguna y poner foto en el mapa, pero maravilloso que es este lugar. Tranquilo. Y yo veo algo que los judíos no deforestan. Lo que sí está perdido y sin historia es lo que se conocía antes como Columbus Aqua Park. Yo me sorprendí. En mi vida yo no esperaba encontrarlo así. Yo vi un video en las redes y yo tuve que salir a chequear esto. Yo mismo no me lo creía. Hay muchas versiones de este lugar. Miren cómo era antes.
eso era la piscina. ¡Wow! Miren cómo es y cómo se encuentra actualmente, con más de 10 años de abandono. No entiendo mucho porque hay muchas versiones, entonces lo que yo averiguo pues será luego venir a hacer las aclaraciones. No quiero sacar conclusiones o decir historias que quizás no sean reales y no sea quien esté perjudicando. Luego regresaremos. Yo creo que de aquí podemos despedir el video. Columbus Aquapark en sus tiempos. Lastimosamente no se dice mucho sobre eso. Al dueño tengo entendido que perdió la vida, pero luego lo visitaremos. Usted me dice en los comentarios si quiere que entremos ahí. He visto algunos videos de las personas caminando por ahí. Lo que era el Río Lento. Nos vemos después. Suscríbete, dale like para que veas más contenido. Si quieres darle seguir. Nos vemos después. Adiós. Recuerda que yo estoy en todas las plataformas y redes sociales. Hablamos.